Cordial saludo, mi nombre es Santiago Aldana Acevedo, pertenezco a la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la carrera de Zootecnia. Me dispongo a responder las preguntas del video 6 de la actividad de la tarea 3 de bioquímica metabólica. ¿A qué se debe el nivel de la actividad ureasa y catalasa, ya sea alta, media o baja, que se observa en la finca? Entonces, para ser un poco más puntuales y ir al grano para que no sea tan extenso el video. Entonces, ¿para qué hacemos el estudio de ureasa? Es para ver si el suelo contiene microorganismos capaces de utilizar este nitrógeno. ¿Cómo tomamos, cómo determinamos si el nivel es alto, medio o bajo? Por los olores a letrina que nos van a determinar esta prueba. Si el olor es muy fuerte, si es muy determinante, si el olor a letrina se siente bastante, es porque la ureasa está bastante, está muy presente en la toma del suelo que valga la redundancia, tomamos de la finca. También a su vez la catalasa se hace una prueba por medio de agua oxigenada. El agua oxigenada es un gran componente de peróxido de hidrógeno, que lo que hace esto es reaccionar a la tierra que tomamos. Entonces, ¿cómo determinamos si es alta o baja? Tomamos dos vasos, como nos explicaron en el video. Tomamos hígado de pollo, ya sea de pollo o de res. Entonces, como claramente con el hígado el agua oxigenada va a rebotar muchísimo, eso nos va a llevar a un nivel. Un ejemplo, que el agua oxigenada subió de espuma unos 10 centímetros y tomamos una muestra de tierra y a esa muestra le agregamos agua oxigenada. También vamos a agregar el agua oxigenada. Lo que nos va a determinar el nivel de esa espuma que va a botar con el agua oxigenada es el nivel alto, medio, bajo. Si el nivel se iguala al de la prueba del hígado, es porque las catalasas presentes en la muestra de suelo que tomamos son bastantes, porque reaccionan con el peróxido de hidrógeno. Entonces, la segunda pregunta: según las pruebas enzimáticas de su finca, la capacidad de intercambio catiónico de su suelo sería alta, media o baja. Entonces, segunda pregunta: según las pruebas enzimáticas de su finca, la capacidad de intercambio catiónico de su suelo sería media, alta, media o baja. Entonces, ¿cómo determinamos estas pruebas enzimáticas? Esto técnicamente se responde con la primera pregunta: ¿qué es la capacidad de intercambio catiónico? Por decirlo así, es la capacidad de nutrientes que puede contener el suelo de nuestra finca. Entonces, como en las pruebas de nuestro suelo, pongamos un ejemplo que la prueba enzimática nos dio un componente muy alto, que el olor a letrina era muy fuerte, pero en la prueba de la catalasa no subió mucho la espuma. Al agregar el agua oxigenada a la tierra no fue muy alto el nivel de la espuma que subió. Entonces ahí podríamos determinar que sí tiene enzimas de ureasa altas, pero que enzimas de catalasas son bastante bajas. Entonces, en sí, para resumir, la capacidad de intercambio catiónico, como ya lo había explicado, es la cantidad de nutrientes que contiene el suelo. Entonces, continuamos con la tercera pregunta, que dice: ¿cómo influye la actividad enzimática del suelo de su finca en el tipo de plantas que se encuentran en el sistema productivo? Entonces, como ya lo habíamos explicado antes, la actividad enzimática se puede medir por medio de los microorganismos que contiene esta tierra. Entonces, por decirlo así, la actividad enzimática tiene tres
componentes importantes que serían el nitrógeno, el carbono y el fósforo. Si nuestra finca, si los potreros o los terrenos de los cuales están nuestros animales contienen, no sé, árboles de tilo, de guamo, eucalipto, acacia, todas estas plantas son ricas en nitrógeno, de las cuales toman todo ese nitrógeno pues que hay en nuestro aire, en nuestro planeta, todo ese nitrógeno lo absorben, lo llevan hacia su raíz y lo esparcen en el suelo. Entonces, ¿en qué afectaría? Un suelo que es rico en plantas arbustivas, un suelo que contiene dispersos árboles en los potreros, va a ser un suelo con una actividad enzimática bastante buena, porque esto lo que va a hacer es que contenga, en este ejemplo que estamos dando, un nitrógeno muy bueno por medio de estas plantas que están esparcidas alrededor del potrero. Continuamos con la cuarta pregunta que dice, indique en qué lugar de su finca encuentra carbohidratos, proteínas, lípidos y minerales. Bueno, los carbohidratos podríamos decir que son como un tipo de azúcares para los animales. Entonces, ¿dónde podemos encontrar estos carbohidratos para los animales? Un ejemplo, que nosotros le suministremos ollejos a los animales, que frecuentemente eso se ve en una finca ganadera, que se le suministra a los animales ollejos con la purina. Entonces, si estos ollejos contienen que el ollejo de la naranja, que si pelan algún tipo de fruta, esta fruta contiene grandes cantidades de carbohidratos, por decirlo así, por sus buenas fuentes de azúcar. Las proteínas las podemos encontrar en las purinas que les suministramos a nuestros animales, o también en las gramíneas y leguminosas que se encuentran pues en los potreros, o también ya en un ejemplo más específico, en una finca silvopastoril se puede encontrar una gran fuente de proteína por medio de la planta de tilo, la cual es una gran fuente de proteína para los animales. Los lípidos son como las grasas de, del animal, o sea, pues sí, las grasas que podemos encontrar en la finca. Entonces, este tipo de grasas, pues también, como lo había dicho, si le suministramos a, a los animales maíz, papa, pues nomás el maíz es una gran fuente de grasa. El maíz contiene bastante grasa. Y los minerales podemos encontrarlos en las sales que le suministramos a los animales, porque pues los minerales abarcan todo lo que es pues el yodo, el fósforo, el calcio, bueno, etcétera, todo esto. Y bueno, continuamos con la última pregunta que dice, según lo observado en su finca, ¿qué factores afectan el tipo de plantas de metabolismo C3, C4 o CAM? Entonces, las C4 son plantas herbáceas como el maíz, el trigo, la cebada. ¿Por qué se llama C4? Porque contiene 4 átomos de carbono. La C3 se podría decir que son, o sea, se producen para bosques húmedos, tal vez un poco más templados. ¿Por qué se llama C3? Porque producen
3 átomos de carbono. ¿Qué plantas podemos tomar como ejemplo para el C3? Pueden ser los pinos y los girasoles. Y las CAM son como las siemprevivas, los cactus, las orquídeas, tal vez unas plantas un poco más de hogar, un poco más de un ambiente cerrado, no tanto de bosques, de potreros. Entonces, estos serían los factores que afectarían estos tipos de metabolismo. Entonces, pues claramente, si nosotros vamos a sembrar un cactus, una siempreviva, pues no los vamos a sembrar en medio de un potrero, de un potrero del cual le caiga sol, sereno, agua y del cual no tenga tal vez un ambiente más cerrado, que no le caiga tanto sol, sino un poco más de sombra. Pues obviamente estas siempre vivas nunca van a crecer y a cultivarse bien en un potrero del cual no tiene el metabolismo que necesita esta planta. Y con esto culminamos las preguntas. Muchísimas gracias.